voy a dejar a Stefan Harpa, también socio gestor de la fundación, para poder presentar a nuestro próximo expositor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Le agradezco a nuestra querida fundación por esta invitación y permítanme felicitar al expositor anterior, una emotiva y impresionante forma de partir este Congreso Internacional de Seguridad del Paciente. O sea, enfocar todo hacia el paciente es lo que perseguimos los profesionales de la salud. Mi nombre es Stefan Harpa, soy químico farmacéutico y trabajo directamente en la Fundación de Seguridad del Paciente, como también coordinador de la Mesa de Ergonomía y Factores Humanos en Salud. Y por lo mismo, en esta ocasión, quiero presentar al próximo expositor, Jordan Rodríguez Ruiz, doctorado. Él es profesor titular e investigador senior de ergonomía y seguridad del paciente en el trabajo en la Facultad Nacional de Salud Pública en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Fue profesor en tiempo completo por más de 7 años en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Tecnológica de La Habana, en Cuba. En esta misma universidad se gradúa él con honores de ingeniero industrial y de máster en gestión en recursos humanos. Saca su doctorado en ciencias técnicas con énfasis en ergonomía en el año 2011, para que en el año 2019 se gradúe de un máster en prevención de riesgos laborales en la Universidad Internacional de la República de España. Tiene un estudios y reconocimientos obtenidos en el mundo de la ergonomía y factores humanos en salud, para que en estos años, ¿cierto?, haya tenido conferencias y participaciones en Brasil, Canadá, Cuba, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú. Actualmente es miembro full activo de la Sociedad de Ergonomía de Estados Unidos, fundador de la Asociación Colombiana de Investigadores en Ergonomía, CARE, miembro fundador de la Red Latinoamericana de Ergonomía en los Sistemas de Salud, RELAESA, en donde compartimos también mesa. Miembro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo en el municipio de Medellín, coordinador del grupo investigador de Seguridad y Salud del Trabajador en la Universidad de Antioquia, especialista en ergonomía por la Universidad de Antioquia y profesor invitado en el programa de ergonomía y salud en el trabajo para varias universidades de Colombia y para qué decir en Latinoamérica. Jordan, en el día de hoy, va a hablar de integración de ergonomía en los sistemas de salud y con una mirada principalmente hacia el paciente. Jordan, ¿estás por ahí? Sí, gracias, Stefan. Muchísimas gracias Excelente. por esa tan efusiva presentación. No, yo particularmente estoy muy contento de estar aquí, agradecerte a ti, porque sé que de alguna manera has impulsado también esto de la economía en Chile y en Latinoamérica, desde que hemos trabajado. Al señor Hugo Guajardo, que tuvo la gentileza de invitarme a este congreso donde hay muchas personas importantes con mucha experiencia de diferentes países que están trabajando, como digo yo en cubano, en la caliente, es decir, en la primera línea todos los días, llevan años trabajando en estos temas de seguridad del paciente. Y entonces nada, yo estoy muy feliz, muy contento y también agradecerle a todo el equipo, porque yo sé que he organizado congresos de este tipo y como dijo Hugo al principio, el equipo está trabajando por convicción, porque creen en la seguridad del paciente. Y yo sé que esto no se logra con una o dos personas, sino un equipo muy grande. Y entonces felicitarlos por haber organizado un evento que ha tenido tan buena acogida. Imagínense, en el horario de ayer de la mañana habían más de 6.200 inscritos de diferentes partes, que ya lo han mencionado. Por tanto, demuestra que están haciendo las cosas bien y que si siguen así van a seguir liderando desde Chile los temas de seguridad del paciente, por lo menos a nivel Latinoamérica. Así que lo felicito. Y nada, yo voy a empezar con mi presentación porque tenemos un tiempo limitado. Básicamente les cuento, miren, cuando a veces escuchamos el término ergonomía, decimos, bueno, ¿qué tiene que ver la ergonomía con la seguridad del paciente? O como yo le digo a mis estudiantes a veces, ¿no?
ustedes piensan que yo soy profesor de Kama Sutra ocupacional. Yo le digo, no, yo no soy profesor de Kama Sutra ocupacional, yo soy profesor de economía. Y aunque la economía tiene que ver con las posturas, tiene un elemento que tiene que ver con las posturas. Vamos a ver hoy que el concepto de economía es mucho más amplio y vamos a ver por qué es importante incorporar el enfoque, el concepto, las técnicas de la economía o factores humanos. Ya les adelanto que economía y factores humanos son sinónimos y por tanto usted dice yo soy especialista en economía o soy especialista en factores humanos, básicamente está diciendo que es lo mismo porque no hay diferencia. Entonces, bajo esa lógica, les voy a comentar cómo integrar, cómo incorporar la economía en los sistemas de salud. Puede ser muy provechoso y puede ser una estrategia clave para la seguridad del paciente. Estas son cómo tengo estructurada la presentación. Primeramente, vamos a hablar sobre la seguridad del paciente en cifras, una sola diapositiva. Les voy a presentar un caso real que ocurrió en Colombia en el año 2020 sobre un error de medicación. Les voy a comentar un poco sobre los enfoques que se utilizan para abordar el error humano. Obviamente, como es una presentación de economía, les voy a explicar qué es la economía y cómo la economía ha ido evolucionando en el sector salud. Finalmente, de manera muy breve, es como una primera presentación, una primera aproximación, les voy a presentar un modelo de economía aplicado a los sistemas de salud y por último, algunas acciones que hemos hecho en el pasado, qué estamos haciendo y qué es lo que viene para el futuro en esto de la economía o factores humanos aplicados al sector sanitario como estrategia clave para la seguridad del paciente. Aquí podemos ver algunas estadísticas que obviamente, seguramente muchas de las presentaciones continuamente van a estar saliendo estadísticas sobre la magnitud y la importancia que tienen los temas de seguridad del paciente. Y también mando un saludo y una admiración y respeto por las personas que trabajan los temas de seguridad del paciente. Creo que es uno de los temas más importantes que se pueden abordar en el sector de la salud y un tema que es extremadamente complejo. Y como pueden ver, las estadísticas reflejan la magnitud de los temas relacionados con la seguridad del paciente. Incluso esta presentación está aproximadamente calculada para unos 35 o 40 minutos y según esta estadística, cada minuto mueren 5 personas en el mundo. Por tanto, aproximadamente alrededor de 200 personas, una vez terminada esta presentación, por problemas relacionados con una atención insegura, van a morir alrededor del mundo según estas estadísticas. Y aquí podemos ver otras estadísticas que demuestran la magnitud de los temas relacionados con la seguridad del paciente. Cuando miramos estas estadísticas, a veces las miramos como números o como cosas que finalmente pueden estar lejos de nuestro contexto, de lo que vivimos a diario, incluso en los hospitales, clínicas, en los servicios de salud en los cuales nosotros nos atendemos. Dado que esto no es una cosa lejana y no son estadísticas frías, sino que pasan verdaderamente en nuestros países, les voy a ilustrar un caso de un error de medicación que ocurrió en Colombia que nos va a servir de punto de partida para ver cómo enfocamos, en este caso, un error de medicación que obviamente está relacionado con un tema de seguridad del paciente, cómo lo enfocamos y cómo la economía abordaría entonces este fenómeno. Empecemos con el caso de estudio. Este caso de estudio está relacionado con la dispensación de un fármaco equivocado y ocurrió en Colombia en el año 2020, a inicios del 2020. Y fue recreado a partir de las fuentes de noticias que obviamente tuvo una gran difusión mediática el caso y a partir de las fuentes de noticias fue recreado este caso. Empezamos que una madre, sí, una mamá, va con sus 2 niños de 7 y 10 años, eran menores de edad, que estaban presentando problemas para alimentarse. Y va a una EPS, sí, a una empresa promotora o prestadora de salud aquí en Colombia. Cuando llega a la EPS, el médico le recetó a los niños albendazol, que es un medicamento, como ustedes conocen, para el tratamiento de las infestaciones causadas por parásitos. Pensaban que se asumía que los niños no estaban comiendo, no tenían apetito debido a los parásitos y por tanto le indican albendazol. Posteriormente la mamá va a la farmacia a comprar el medicamento. En la droguería Cruz Verde le dispensan el fármaco equivocado. En lugar
de dispensarle al Bendazol, le dispensan tramadol clorhidrato, que como ustedes saben es un analgésico para dolores severos. Bueno, de alguna manera incluso tiene que ver con mi conferencia anterior, que estaban trabajando mucho sobre los temas del dolor que sufren los pacientes en sus etapas terminales. Entonces, le dispensan clorhidrato, tramadol clorhidrato. Posteriormente, lo lógico, la madre, que no es farmacéutica, no es profesional de la salud, no es médica, no es enfermera, sí, no es profesional de la salud, le suministra a sus hijos el medicamento. Y lo que le suministra es tramadol clorhidrato. Eso trae consigo que a las pocas horas de haberle suministrado el medicamento, ambos niños mueren después del consumo del medicamento. Ahora, en la próxima diapositiva les voy a presentar cómo fue abordado este problema de errores de medicación. Incluso ahora en Estados Unidos hay una noticia bastante mediática también sobre Rhonda, una enfermera que administra un medicamento equivocado también en Estados Unidos recientemente y la condenan a varios años de prisión producto de ese error. Pero en este caso específicamente los niños mueren y las noticias en Colombia empiezan a volverse virales y se empieza a mediatizar un poco el caso. Y vamos a ver qué hace cada uno de los actores relacionados con esta problemática. Aquí podemos ver que la EPS y la Secretaría de Salud, miren lo que dicen. La Secretaría de Salud dice, informó la clausura inmediata del establecimiento. Cierran automáticamente el establecimiento para realizar investigación. La EPS plantea, y tomo textualmente, la actuación de nuestros profesionales de salud en la atención a los menores y la formulación de los medicamentos fue correcta en todo momento, ordenando el medicamento indicado sin incurrir en ningún error. Esto es interesante, cómo cuando ocurre el error llega a los medios de comunicación, ya cada uno de los actores involucrados en el problema tratan de alejarse y quitarse la culpabilidad y decir, nosotros hicimos las cosas bien, investiguen a ver quién fue el que se equivocó. Genfart, que obviamente son los que, la farmacéutica que produce los productos, dice, la presunta, y miren los términos que se utilizan, la presunta, como que no se sabe si fue una equivocación o no, confusión, de los empaques de estos productos no se originó durante su fabricación. ¿Y por qué? Porque muchas veces en una empresa farmacéutica, de producción farmacéutica, una planta de producción, muchas veces se producen productos similares que incluso durante el proceso de manipulación o movimiento logístico dentro de la empresa pueden haberse confundido. Y supuestamente ellos dicen que no había ningún problema desde ese punto de vista. Y anunció que recuperará las unidades del analgésico tramadol y de purgante Bendazol que están en el mercado para ponerles un sello de seguridad. Bueno, tratan de tomar alguna medida con el objetivo de que no se produzcan más confusiones en las droguerías. Por su parte, ya la farmacia propiamente donde se realizó la dispensación del medicamento dice automáticamente, se trató de un error personal en la dispensación de un medicamento equivocado por parte de la auxiliar farmacéutica. Se dan cuenta cómo aquí ya empieza a caer la responsabilidad sobre la persona que dispensó el fármaco equivocado. La farmacéutica desconoció de manera grave, miren esto, los estrictos protocolos, y yo siempre digo, bueno, si eran tan estrictos, ¿cómo se violaron, no? Porque si eran muy estrictos, es cuestionable que se hayan logrado violar. Para la dispensación de medicamentos establecidos por la organización, así como la capacitación recibida. Esta funcionaria fue despedida por justa causa de manera inmediata. Básicamente, la problemática ocurrió, murieron 2 niños, se mediatizó mucho el caso y básicamente la culpa recayó sobre la farmacéutica que supuestamente no cumplió con los protocolos, que obviamente no prestó la debida atención y por tanto fue despedida por justa causa. Entonces, básicamente vamos viendo que la culpa del problema va cayendo sobre la persona. Y ahora vamos a hacer algunos análisis al respecto sobre donde verdaderamente es la persona la culpable. Pudo haber otra persona en el lugar de esa señora, haberse equivocado también. Son cosas que uno pudiera pensar. A raíz de esta lógica, quiero mencionarles una frase del prominente médico, investigador y profesor, doctor Lucien Lipp, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde plantea lo siguiente.
las personas incompetentes son el 1% del problema. Es muy difícil que una persona que ha estudiado algún tema relacionado con la salud quiera equivocarse, quiera causarle algún daño a un paciente. Eso no tiene mucho sentido. Sí, por lo general las personas que trabajan en el sector de la salud son personas que están comprometidas con lo que hacen, quieren hacer las cosas bien, se preocupan por los demás, por la salud, por el bienestar, por cuidar a las personas. Por tanto, solamente el 1% de esas personas pudiéramos llamarlas que son incompetentes y representan el 1% del problema. El otro 99% son buenas personas que intentan hacer bien su trabajo y cometen errores muy sencillos, y son los procesos los que ponen en condiciones para cometer estos errores. Entonces, bajo esta perspectiva, ya no es la persona la culpable de haber cometido el error, sino que son las condiciones alrededor de esa persona, los procesos, el sistema en el cual trabaja esta persona, la que potencialmente puede conducir a la generación de un error, en este caso, un error en la dispensación de un fármaco. Miren qué curioso. Yo me tomé el trabajo de buscar en su momento si este error por estos mismos medicamentos había ocurrido en Colombia o no. Y miren qué curioso. En el 2017 ocurrió el mismo error, con los mismos medicamentos, obviamente en otra región de Colombia, con otra farmacéutica, con otra situación específica. En el 2020 también ocurrió, obviamente, el error en otro lugar, con otras condiciones, en otra región de Colombia. Disculpen. Y también aquí en el 2020 también ocurre el error, también con el mismo medicamento. Entonces, salta algo a la luz interesante, que es lo que normalmente vemos en estos temas de seguridad del paciente, y es el enfoque que más ha prevalecido, que ahora posteriormente vamos a conversar sobre eso. El enfoque centrado en la persona. ¿Qué significa? Supuestamente despidieron a la farmacéutica o la farmacéutica porque supuestamente no cumplió los protocolos, no prestó la debida atención, y miren cómo las condiciones, en este caso porque los medicamentos suenan parecidos, son parecidos, habría que ver las condiciones en las cuales estaba trabajando la farmacéutica, las presiones de tiempo, dónde tenían almacenados los productos, si tenía un código de barra o algún mecanismo para poder controlar que era un medicamento para adultos y no para niños. Hay muchas razones que habría que analizar, pero que se dan cuenta que están más allá de la persona. Y obviamente si pensaríamos que quitando a esa persona, castigándola y cambiándola por otra persona, vamos a resolver el problema, lamento decirle que estaríamos equivocados. Y estos ejemplos en Colombia específicamente, incluso en el mismo año, incluso anteriormente, demuestran que no es culpa de la persona que está ahí, sino las condiciones a las cuales esa persona va a realizar su trabajo son las que pueden conducir o no a la generación del error. Entonces, ¿cuáles son los enfoques? Y en una diapositiva les voy a resumir los dos principales enfoques que se han utilizado para afrontar el error humano y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Aquí tenemos el enfoque centrado en la persona, que es el enfoque que ustedes vieron que prevaleció en el momento de afrontar el caso de error de medicación que les presenté inicialmente, donde básicamente se considera en el enfoque centrado en la persona que la causa principal del error es la persona. Por tanto, si usted piensa que la persona es la culpable, usted dice que todo se centra la culpabilidad en ella. Y entonces, ¿qué acciones usted normalmente tomaría si piensa que es la persona? Castigar, culpar, despedir, desmoralizar, acusar, entrenar a las personas pensando que súper entrenándolos, castigándolos, vigilándolos, vamos a lograr que eso no vuelva a ocurrir. Ese es el enfoque centrado en la persona que hoy lamentablemente prevalece en muchas de nuestras instituciones. ¿Cuál es la repercusión de las acciones si nos centramos en la persona? La mayoría de las personas involucradas en estos momentos quedan muy perturbadas. Hablamos de segundas víctimas, terceras víctimas y todos los efectos que puede generar cuando obviamente la culpabilidad cae sobre la persona. ¿Cuál es el impacto del enfoque centrado en la persona? El enfoque es muy reducido. Claro que tiene un impacto, sin lugar a dudas, pero es muy reducido el impacto. ¿Y por qué es muy reducido? Los seres humanos nos equivocamos, somos falibles y por tanto podemos cometer errores. De hecho, estamos de alguna manera en nuestra naturaleza está que nos equivoquemos. Por tanto, pretender que los temas de seguridad del paciente
queden solamente en responsabilidad de cómo va a actuar, de cómo se va a comportar, de cómo va a pensar la persona, estaríamos diciendo que de alguna manera estaríamos reconociendo que en algún momento nuestro proceso de seguridad del paciente va a fallar. ¿Por qué? Porque las personas fallan. Sin embargo, hay otro enfoque que se utiliza, que es el enfoque centrado en el sistema, aquí en la columna en color verde, donde en el enfoque centrado en el sistema decimos que la causa principal del error es el diseño inadecuado del sistema, donde las acciones que se toman en el enfoque centrado en el sistema es aplicar la ergonomía y factores humanos, que ya en las próximas diapositivas les voy a explicar qué es la ergonomía y los factores humanos y por qué y cómo ayuda y cómo se ha ido utilizando a lo largo de la historia para atender problemas relacionados con la seguridad del paciente. Por tanto, la aplicación de los principios de ergonomía y factores humanos para diseñar sistemas de salud son las acciones que se utilizan bajo el enfoque de sistema. ¿Cuáles son las repercusiones? Bueno, usted ayuda, busca mecanismos, genera ayudas, barreras, asistencias, estrategias que contribuyen a minimizar los errores de los humanos. Obviamente se ha demostrado, no solamente en el sector de la salud, sino también en el sector de la industria nuclear, en el sector de la aviación, en el sector automovilístico, aeroespacial, donde la aplicación de la ergonomía y factores humanos lleva mucho más tiempo y con mucho más fuerza y está mucho más normado, establecido que en el sector de la salud. Se ha demostrado que la aplicación de los principios de ergonomía y factores humanos tiene un impacto importante en la reducción de errores y obviamente en otros temas relacionados con seguridad, eficiencia y productividad, que de alguna manera se los mencionaré adelante. Entonces, el impacto se espera que sea mucho mayor si logramos concentrarnos en rediseñar, en cambiar las condiciones, el sistema en las cuales las personas desempeñan sus labores en el sector de la salud. Importante, porque a veces uno diría, bueno, entonces la persona que realiza la actividad o que está ejecutando una determinada tarea no tiene responsabilidad. Sí, obviamente la persona que realiza la actividad tiene responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que centrándonos fundamentalmente en la persona y no en las condiciones que condujeron al error, probablemente no seamos tan efectivos. Por tanto, si nos centramos en el sistema, vamos a lograr identificar aquellos factores que provocaron el incidente o el accidente o el evento adverso y, por tanto, buscar la forma de poder prevenir que eso vuelva a ocurrir. Y en ese sentido, hay una frase que, obviamente, estoy seguro que la mayoría de los que están conectados, y les mando un saludo a los que están conectados a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que son de mi universidad, les mando un saludo especial aquí en la conferencia. Aquí pueden ver que James Rizzo, que como ustedes conocen es el autor del queso suizo, él plantea una frase que es muy conocida, y es que no podemos cambiar la condición humana, no la podemos cambiar, pero podemos cambiar las condiciones en las que trabajan los humanos. Y ahí es donde entra la ergonomía. La ergonomía es una disciplina que lo que busca es cambiar, transformar, diseñar, adecuar las condiciones en las cuales los seres humanos trabajan en ámbito de la vida diaria, en el sector de la salud, en la industria, en la casa, en todos los lugares donde los seres humanos nos movemos, adecuar esas condiciones centradas en cómo pensamos los seres humanos, nuestras capacidades, nuestras limitaciones, y de esa manera lograr una mejor integración entre el sistema con las personas que se desempeñan en el sector de la salud. Vamos a ver entonces qué cosa es la ergonomía, cómo ha evolucionado, y de esta manera va a quedar mucho más fácil la comprensión de cómo la ergonomía o factores humanos contribuye a la seguridad del paciente. Entonces, ¿qué es la ergonomía o factores humanos? Repito, llevo mucho énfasis en esto. Ergonomía o ergonomics es lo mismo que human factors o factores humanos. Son sinónimos, son palabras, términos equivalentes. Aquí podemos ver lo que es un sistema de trabajo. Y ese es el objeto de estudio de un ergónomo. El ergónomo estudia el sistema de trabajo. Aquí podemos ver que hay dos o más personas que van a interactuar. Miren aquí, miren las personas que tenemos aquí al lado en la imagen de la derecha. Tenemos varias personas ya que van a interactuar con la tecnología. Miren, aquí están interactuando con la tecnología. Que van a interactuar con un diseño organizacional. El tiempo que dura la cirugía, los tiempos de trabajo y descanso, dónde están ubicados los salones de cirugía o las salas de atención a los pacientes, el lugar de emergencia, la distribución espacial y organizativa de la clínica, cómo van a hacer la rotación de los turnos. También vamos a estar interactuando los seres humanos
con un ambiente interno. Hablamos de iluminación, si la iluminación es la adecuada, si genera reflejos o no, los aspectos relacionados con las condiciones microclimáticas, dígase frío o calor, el tipo de vestuario, aislamiento térmico, si hay contaminantes, la ventilación, las condiciones ambientales a las cuales deben estar determinados lugares en el sector de la salud. Y obviamente, en cualquier sistema de trabajo va a estar influenciado por un ambiente externo. Por tanto, un hospital en una región, en un país, incluso dentro del mismo país, pero en diferentes partes, tiene implicaciones diferentes porque va a estar influenciado por un ambiente externo, dado que los sistemas de salud son sistemas abiertos y por tanto van a tener una influencia política, legal, cultural, geográfica, que hay que tenerla en cuenta a la hora de diseñar y evaluar los sistemas de salud. Ahora, ¿qué es la economía? Sí, ¿qué es la economía? La economía es una disciplina científica y también es una profesión, que básicamente, ¿qué es lo que dice la economía como disciplina y como profesión? Vamos a centrarnos en las interacciones de las personas, miren las interacciones aquí, de las personas con la tecnología, con el ambiente, con el diseño organizativo, con esas interacciones físicas, cognitivas, emocionales, sociales, ya, ambientales, organizacionales, esas interacciones que tenemos los seres humanos, con el propósito de optimizar el bienestar humano, que posteriormente les voy a explicar específicamente qué quiere decir bienestar humano para la economía, y el desempeño general del sistema, que también les voy a mencionar qué quiere decir eso. Voy a simplificarlo con una frase que pueden ver aquí en este recuadro. La economía trata de entender qué conduce a que las personas cometan errores. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Qué pasó que nos equivocamos? ¿Qué falló? ¿Qué pudo haberse mejorado? De esa manera, diseñar los procesos, las herramientas, el entorno de trabajo, las tecnologías, para reducir la probabilidad de error humano, teniendo en cuenta el contexto. Eso es lo que hace la economía. Se centra en el sistema, en cambiar las condiciones del sistema, en diseñar las condiciones del sistema, para de esa manera poder evitar que ocurran errores y obviamente los que están relacionados con la seguridad del paciente contribuiría a una mejor seguridad del paciente. Y importante, cuando hablamos de seguridad del paciente, hablamos del paciente, de los profesionales de la salud que brindan el servicio, e incluimos también a los familiares, que también en los últimos años ha habido una tendencia importante de involucrar a los familiares en el proceso de seguridad del paciente y se han demostrado resultados alentadores en ese sentido. Entonces, miremos aquí las interacciones que pueden ocurrir y que analiza la economía. Aquí podemos ver, miren, en este salón no tenemos a ninguna persona y por tanto no hay ninguna interacción entre el humano, porque no está el humano todavía aquí, y los elementos del sistema. Sin embargo, aquí podemos ver, miren cómo la persona está interactuando con el telescopio, está interactuando con la mesa, está interactuando obviamente con la silla, con su otra compañera, está interactuando con los aspectos relacionados con la iluminación, la distribución espacial, dónde están ubicadas las máquinas. Aquí podemos ver una persona que trabaja sentada, aquí otra que trabaja de pie. Aquí podemos ver en proceso de procesamiento de muestras. Miren como el vestuario, las condiciones ambientales que son específicas, y hay que ver si la persona siente frío, calor o fatiga por determinados aspectos. Todos los temas que tienen que ver también con el acceso. Aquí pueden ver también otro tipo de interacción. Miren aquí cómo interactúan también no solamente las personas con los equipos, las tecnologías y los espacios, sino que también los equipos interactúan entre ellos, y por tanto hay temas de mucha fuerza dentro del campo de la economía, que es la optimización de los equipos y grupos de trabajo. Y aquí podemos ver cómo interactúa también desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista físico, con los medios diagnósticos, con las pantallas. Y por tanto, todas esas interacciones, la economía las tiene en cuenta y obviamente las mira bajo un enfoque sistémico, quiere decir bajo un enfoque integrado. Posteriormente vamos a hablar un poquitico más sobre las ventajas del enfoque sistémico, que es una de las características que distingue a la economía de otras disciplinas. Por tanto, la economía trata de optimizar esas relaciones, diseñando los entornos, ambientes, procesos, sistemas en función de las características de las personas. Y cuando hablamos en función de las características de las personas, hablamos de las capacidades, limitaciones, valores, habilidades que tenemos las personas. Y en función de eso deberían diseñarse los sistemas. Por tanto, la intención de la economía es adaptar los sistemas de trabajo a las características y capacidades de las personas. Y no lo contrario, que muchas veces ocurre, y es que las personas tienen que adaptarse a esas condiciones. Miremos aquí. Aquí podemos ver
la ergonomía desde el punto de vista del diseño. El objetivo de la ergonomía es mejorar a través del diseño los turnos, a través del diseño de los turnos de trabajo, de los ambientes, de los equipos, buscar la forma de que las cosas funcionen mejor y no que las personas tengan que adaptarse o comportarse de manera diferente. Muchas veces el discurso es, usted se equivocó, usted tiene que prestar más atención. No, el ergónomo dice, sí, hay que hacer eso, sin embargo hay que poner la mayor cantidad de fuerza y energía en diseñar los sistemas de tal manera de que cualquier persona que se desempeñe en ese lugar tenga mucho menos probabilidades de cometer errores. Y ese siempre ha sido el eje central de la ergonomía o factores humanos. Básicamente, la ergonomía o factores humanos busca dos resultados, que a su vez esos dos resultados van a estar interrelacionados y van a influirse uno al otro. El primer resultado que busca es mejorar el desempeño del sistema. ¿En qué se traduce eso? En mayor productividad, en mayor eficiencia, efectividad, calidad, innovación, flexibilidad, fiabilidad, sostenibilidad. Son uno de los resultados que busca la ergonomía con un diseño adecuado. Y al mismo tiempo, lograr bienestar, salud y seguridad, satisfacción, aprendizaje y desarrollo personal en las personas que desarrollan esta actividad. Y ustedes dirán, ¿esto es nuevo? No, vamos a ver que esto de la ergonomía hace muchos años, incluso hace muchos años, antes que ustedes hubieran nacido, ya estos temas de ergonomía se trabajan aplicados en el sector sanitario. Las próximas diapositivas van dirigidas a hacer un breve recorrido, una síntesis muy pequeñita de los últimos años que ha ocurrido con la aplicación de la ergonomía en el sector de la salud. Obviamente esto daría para hablar mucho, pero les traigo 2 o 3 diapositivas que resumen un poco qué es lo que está ocurriendo en este sentido de la aplicación de la ergonomía en los sistemas de salud como un elemento clave en la seguridad del paciente. Aquí pueden ver temas que se trabajan en ergonomía. Miren, los ergónomos diseñamos las tareas, hacemos un análisis del flujo de trabajo, vemos los elementos de presión de trabajo, tenemos en cuenta los aspectos organizacionales, los turnos de trabajo, cómo van a ser las rotaciones, qué tiempo tienen que trabajar, elementos de la fatiga, los aspectos ambientales y el vestuario que utiliza la persona en dependencia del tipo de actividad, de la temperatura, de la velocidad del aire, la humedad, si las condiciones son críticas por frío o por calor, los aspectos de ruido, iluminación, todos estos elementos incluso están normados en las normas ISO. Hay normas ISO que son redactadas por los ergónomos, donde están normados cada uno de estos elementos que les estoy mencionando. Cómo se optimizan los trabajos en grupo, cómo diseñamos la tecnología. Muchas veces las empresas compran tecnología, pero en ningún momento hacen una evaluación ergonómica o una evaluación de la usabilidad de estas tecnologías para ver si potencialmente van a ser fácilmente usables o si potencialmente van a generar errores cuando sean usadas por el personal de salud que la utilice en el lugar específico. Y por tanto, muchas veces no tenemos en cuenta todos estos elementos de la ergonomía. Ahora, ¿cómo ha evolucionado? Miren, en el año 1960, yo creo que muchos de los que estamos aquí no teníamos ni idea ni que pensaríamos que íbamos a nacer en el año 1960. Y aquí pueden ver un prominente ergónomo, Alfonso Chapanis, que hace un estudio, porque muchas veces hemos escuchado los famosos correctos, ¿no? Que ya veo que eso ha sido complicado, porque en algunos lugares son los 5 correctos, los 7 correctos, en algunos hospitales donde he tenido la oportunidad de intercambiar con algunos profesionales, dicen los 13 correctos, los 15 correctos, los 11 correctos. Bueno, básicamente hay muchos correctos, depende del contexto donde se utilicen y se apliquen. Sin embargo, en el año 1960 se atribuye que la primera vez que se comentó sobre esto de los correctos fue en una investigación que realizó el ergónomo Alfonso Chapanis, y aquí pueden verlo en la referencia de The Lancet, una revista muy reconocida, donde él plantea que los factores del sistema de trabajo contribuyeron a los errores de medicación. Y por tanto, ya desde el año 1960 se está diciendo por un ergónomo que obviamente los errores de medicación ocurrieron a partir de las condiciones del sistema. Aquí podemos ver que a partir del año 1980 y el 2000, la ergonomía se centró fundamentalmente en los temas de salud ocupacional, en el diseño de edificios, aspectos antropométricos, espaciales. Sin embargo, en el año 1999, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publica el famoso estudio de errores humanos
construyendo sistemas de salud más seguros, donde de manera explícita en ese documento, y se puede considerar como uno de los documentos claves en la expansión, consolidación de la aplicación de la ergonomía relacionada con los temas de seguridad del paciente, se plantea que la ergonomía y su enfoque de sistemas son fundamentales para la seguridad de los pacientes. Entonces, a partir del año 2000, se considera que la ergonomía ya se centra fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí se centra fundamentalmente en temas de seguridad del paciente. Aquí pueden ver ejemplos donde en el año 2011, en la guía curricular que publica la OMS, la World Health Organization o Organización Mundial de la Salud en español, donde de los 11 temas que plantea que deben incluirse en los profesionales de la salud, en su formación, hay 2 temas que están relacionados con ergonomía. El primero, porque es importante aplicar los factores humanos. Recuerden que factores humanos y ergonomía es lo mismo. Y el tema 3, entender los sistemas de salud y el efecto de la complejidad en la atención del paciente. Aquí podemos ver cómo en el documento, que es muy conocido por ustedes, publicado en el año 2017, se habla sobre medication without harm o medicación sin daño, donde se reconoce que los factores humanos como la fatiga, las malas condiciones ambientales, la escasez de personal, entre otros, pueden influenciar los errores de medicación. En el año 2017 podemos ver cómo la Organización Internacional de Ergonomía publica el Ergonomic Checkpoint in Healthcare, que son puntos de verificación ergonómicas para aplicarlo en el sector de la salud. Aquí podemos ver un documento casualmente traducido por algunos de los miembros de la Red Latinoamericana de Ergonomía, que posteriormente les mencionaré, pero es un documento desarrollado por el Charter de Ergonomía en Inglaterra. Se publican 10 principios de ergonomía o factores humanos para la vacunación, y es un documento que pueden encontrar de acceso público. Aquí pueden ver una cosa súper interesante. Cuando el National Health Service, en el año 2018-2019, finales del 2018, reúne un conjunto de expertos en Inglaterra con el propósito de definir cuáles eran los principales temas a incluir en la política de seguridad del paciente en Inglaterra. Y curiosamente, aquí pueden ver los diferentes temas, la cantidad de personas que participaron. Podemos ver que el tema de Human Factors and Ergonomics fue el tema que con mayor frecuencia fue indicado o señalado por los participantes expertos en seguridad del paciente en Inglaterra, lo que demuestra la importancia que en la actualidad se le está prestando a la inclusión del tema de ergonomía y factores humanos en los temas relacionados con seguridad del paciente. Este es un documento súper importante de actualidad 2021-2030. La Organización Mundial de la Salud redacta un documento, un plan de acción global para la seguridad del paciente, donde básicamente miren de manera textual cómo la OMS destaca la importancia de la aplicación de la ergonomía en los sistemas de salud y habla que los principios de ergonomía y factores humanos deben estar en las normativas globales, que deben garantizarse los requisitos de licencia, regulación, acreditación, que incluyan los principios de información de ergonomía y factores humanos, incorporar los conocimientos de ergonomía y factores humanos. Este documento es de acceso público y pueden consultarlo, y son las estrategias que traza la OMS para los próximos 10 años. De manera muy breve, en 3-4 diapositivas, les voy a presentar el modelo de integración de ergonomía en los sistemas de salud. No es propósito de esta conferencia explicarles el modelo, sino que puede ser el propósito de otra conferencia o otro intercambio que podamos tener en otro espacio. Sin embargo, creo que es importante mencionárselo. Vieron que la OMS está diciendo que hay que incluir la ergonomía, que hay que aplicar la ergonomía en los centros de salud, que hay que en la compra, en las normas, sí, que hay que incluir la ergonomía como un elemento importante que puede contribuir a la seguridad del paciente. Recuerdo que en el año 2020, cuando empieza la pandemia, yo estaba trabajando en la universidad y de repente tuvimos que quedarnos encerrados en la casa. Y bueno, mi facultad de salud pública, la facultad de medicina, de ingeniería de la universidad en Colombia y como en todos los países del mundo, los profesionales empezaron a preocuparse y ver cómo desde su profesión podían contribuir a mejorar o a luchar contra la pandemia, ¿no? Que estaba ocurriendo, que obviamente desestabilizó el mundo y todavía nos tiene desestabilizados. En ese sentido, yo recuerdo, esta es la vista de mi apartamento, ¿ya? Yo estaba mirando y encerrado, con miedo a enfermarme, preocupado también porque quería aportar desde mi conocimiento, como estaban haciendo otros profesionales de epidemiología, de medicina, de salud pública, enfermería, de seguridad del paciente, en mi universidad, en otras universidades y en otros lugares. Y dije, bueno, ¿cómo yo puedo contribuir?
este fue el detonante importante que de alguna manera ya veníamos trabajando para desarrollar un modelo. Aquí pueden ver entonces que este modelo que les voy a presentar de manera breve se inspira en las montañas de Antioquia, aquí en Medellín, Siren, que es la capital del departamento de Antioquia, en Colombia. Pueden ver que la montaña está representada por el muro, aquí pueden ver la ciudad y obviamente aquí pueden ver la amenaza que representa en este caso el coronavirus como la carga que se le impone al sistema de salud. Como les decía, el valor de una idea es nulo si no se transfiere a la práctica. Recuerdo que en ese momento estaba hablando con mi hermana y esta es mi sobrina, y mi sobrina entonces le gusta pintar y entonces, bueno, buscamos la forma, ella quería pintar en la pandemia y aquí podemos ver cómo ella trató de representar el modelo, ¿no? Y este es el modelo de integración de la economía en los sistemas de salud, que en la próxima diapositiva daré un esbozo muy rápido por cuestiones de tiempo. Y bueno, miremos aquí pueden encontrar información sobre el modelo, ahí pueden leer el código QR, es de acceso libre, publicado con la prestigiosa profesora Suhirne de Inglaterra. Estefan, cuando me queden 3 minuticos me avisa sin problema. Yo creo que estoy por ahí. Y pueden consultar el artículo sin ningún problema. Y ahí pueden encontrar información en inglés sobre el modelo. En español, yo me tomé el trabajo de hacer una versión sintetizada con términos bastante simples que pueden consultar también sobre el modelo de integración en español para aquellos que les sea mucho más fácil leer la información en español. El modelo nosotros lo presentamos en un concurso internacional que sacó la Sociedad de Economía de Estados Unidos en el 2021, finales del año pasado, donde fuimos premiados por la Sociedad de Economía de los Estados Unidos por esta propuesta del modelo. Aquí pueden ver las variables del modelo. Hablamos de cómo la economía puede contribuir a mejorar la capacidad del sistema, cómo puede también, representado con el largo del muro, a la cobertura, a la robustez del sistema, a la integridad, a la resiliencia. Y bueno, ahí pueden leerlo en las fuentes un poco más sobre cómo nosotros planteamos que la economía puede contribuir a estos elementos o a estas propiedades de los sistemas de salud en los niveles micro, en los niveles meso y en los niveles macro, ¿sí? No solamente a nivel macro, sino también a nivel de una tarea específica en un salón, en una consulta, en una prueba diagnóstica, o a nivel de un hospital o también a nivel del sistema de salud en general. Este modelo nosotros creemos que puede ser utilizado como un medio de comunicación para demostrar cómo la integración de la economía puede contribuir a estas propiedades, como son la capacidad, la cobertura, la robustez y la resiliencia. También Jordan, es una herramienta que permite... ¿Me quedan 3 minutos? Jordan, perdón, Sí. hay un problema en tu audio que se corta un poquitito. No sé si ¿Y ahora? ahora te escucho mejor, ¿Mejor? ¿ya? Y ya por eso ya estamos en tiempo también, así que para que vayamos cerrando. Voy Gracias. cerrando. Gracias, Estefan. Entonces, bueno, es una herramienta también que puede utilizarse para identificar los aspectos de la economía a nivel micro, meso y macro. Y también es un marco de referencia para avanzar sobre una verdadera integración de la economía en los sistemas sanitarios. Plan de acción, muy rápidamente. Miren, ahí tenemos 4 acciones. Sensibilización, esta conferencia, este evento, esta oportunidad es un elemento de sensibilización. Formación, se las comentaré al final en la última diapositiva, que estamos trabajando en eso. Estamos desarrollando métodos y herramientas, utilizando los que existen y desarrollando otros, y esperamos que en los próximos años empezar a implementar esto en los sistemas de salud. Hemos hecho acciones, por ejemplo, Congreso de Farmacovigilancia año 2019, Congreso de ISOP. Ahí tuvimos una conferencia sobre la importancia de la economía y factores humanos en la farmacovigilancia. Junto con el profesor Carlos Acevedo tuve la oportunidad de dar esta conferencia. Creamos, a partir de este evento, se creó la Red Latinoamericana de Economía en los sistemas de salud. Aquí pueden ver las redes sociales en las cuales nos pueden contactar. En el año 2020 hicimos un congreso o un seminario con la estimada y querida, el gran personaje Ángela Caro, donde hablamos de los errores de medicación y cómo abordarlos desde la perspectiva del sistema. En el 2022 tuvimos este congreso o seminario de economía y seguridad del paciente recientemente, hace unos mesecitos, con el apoyo de Mauricio Fonseca, que era el doctor de la clínica. Aquí tenemos algunas de las publicaciones que posteriormente se les pueden compartir. Quiero señalar solamente esta del procedimiento, ya estoy terminando, Estefan. El procedimiento para análisis y prevención de los errores de medicación. Aquí en la revista Calidad Asistencial también tenemos publicaciones de cómo se puede aplicar la economía
derivadas de acciones del sector de la aviación, etc. Y por último, y es la sorpresa, y es la última diapositiva, y es la sorpresa de este evento, tenemos un curso introductorio. Este curso introductorio ya lo estamos lanzando. Es un curso introductorio, vamos a ver en la próxima diapositiva, de 12 horas, donde básicamente esos serían los temas que se trabajarían sobre economía y seguridad del paciente. Aquí pueden ver en el código QR, lo pueden leer y pueden inscribirse, o si no me escriben a mi correo electrónico para el proceso de preinscripción. Son cursos de 12 horas con 3 sesiones por videoconferencia, así les telepresencial. Y bueno, lo certifica la Universidad de Antioquia. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad. Y si queda algún espacio para hacer alguna pregunta o comentario, yo quedo a la disposición de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Jordan, por esta clase magistral. La verdad que los que nos apasiona la ergonomía, los factores humanos y procurar espacios seguros para los funcionarios y para los pacientes, esto ha sido realmente de un valor educativo gigantesco. ¿Ya? Me distraje porque estaba justamente revisando rápidamente esa oferta, ese curso que va a ser muy atractivo y esperamos que desde la Fundación de Seguridad del Paciente nos podamos unir y poder generar estos espacios de educación a los profesionales. Alex, quedas tú al mando, ¿cierto? Para que... Muchísimas gracias, Estefan. Estimado doctor Jordan Rodríguez, nos quedamos con un concepto. Repensar, rediseñar las condiciones en que las personas realizan las acciones en la atención de salud, sin duda que es garantía para poder atender pacientes de manera más segura.